Mi nombre es Daniel, tengo 45 años, y nunca imaginé que mi propio hermano y mi esposa conspirarían para quitarme la empresa que mi padre construyó durante 40 años. Todo comenzó cuando mi padre, Antonio Ruiz, fundador de Construcciones Ruiz, sufrió un infarto hace 6 meses. En su lecho de hospital, me llamó a su lado. Daniel, su voz era débil pero decidida, es hora de que tomes las riendas de la empresa. Mi hermano menor, Javier, estaba en la habitación y noté cómo se tensaba ante las palabras de papá. ¿Por qué él?, interrumpió Javier. Yo también soy tu hijo. Papá suspiró. Javier, hemos discutido esto. Daniel ha estado en la empresa desde los 18 años. Conoce cada aspecto del negocio. Porque tú nunca me diste la oportunidad. Javier salió furioso de la habitación. Mi padre me miró con preocupación. Cuida la empresa, hijo. Y cuida a tu hermano. Hay algo que debes saber, pero no estoy seguro de que esté listo. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, sufrió otro infarto. Esta vez fue fatal. El funeral fue sombrío. Mi esposa Teresa, con quien llevaba casado 15 años, intentaba consolarme mientras mantenía a raya a los reporteros locales que querían saber sobre el futuro de la empresa. Javier no apareció en el funeral. Una semana después, durante la lectura del testamento, las cosas se pusieron tensas. Mi padre me había dejado el 60% de las acciones de la empresa. El 30% iba para Javier, y el 10% restante estaba dividido entre empleados antiguos. Esto es ridículo, protestó Javier. ¿Por qué siempre fuiste el favorito? No se trata de favoritismo, respondí. He dedicado mi vida a esta empresa. ¿Y yo qué? Javier se levantó. ¿Los años que pasé intentando que papá me notara no cuentan? Teresa intervino. Javier, cálmate. Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo. No sabía entonces que esas palabras escondían algo más siniestro. Las siguientes semanas fueron caóticas. Como nuevo CEO, tuve que enfrentar varios desafíos. La empresa estaba en medio de 3 grandes proyectos, y algunos competidores intentaban aprovechar la transición para robarnos clientes. Trabajaba hasta tarde casi todos los días. Teresa se quejaba de que nunca estaba en casa, que la descuidaba. No vi las señales. Un día, llegué a la oficina y encontré a varios empleados susurrando en los pasillos. María, mi asistente de confianza durante 10 años, me detuvo antes de entrar a mi oficina. Don Daniel, su voz temblaba, hay algo que debe saber. Su hermano ha estado teniendo reuniones secretas con la junta directiva. ¿Qué tipo de reuniones? No lo sé exactamente, pero... dudó. La señora Teresa ha estado presente en todas ellas. Sentí un escalofrío. ¿Mi esposa? Sí, y hay rumores de que están planeando una votación de no confianza contra usted. Entré a mi oficina y comencé a revisar los documentos de la empresa. Descubrí que varias decisiones importantes se habían tomado sin mi conocimiento. Contratos modificados, proveedores cambiados, personal nuevo contratado. Esa noche, decidí enfrentar a Teresa. ¿Has estado teniendo reuniones con Javier? Ella ni siquiera intentó negarlo. Sí. Alguien tiene que salvar esta empresa mientras tú te hundes en el trabajo. ¿Salvarla? La empresa está mejor que nunca. ¿En serio?, sonrió con desdén. ¿Por eso las acciones han bajado un 15% desde que tomaste el control? ¿Cómo sabes? Me detuve. Teresa nunca se había interesado en la bolsa. Tu hermano me ha estado enseñando mucho sobre negocios, respondió. De hecho, tengo algo que decirte. Se levantó y caminó hacia la puerta. Javier entró, sonriendo. Hola, hermano, dijo. Teresa te dio las buenas noticias. ¿Qué noticias? Teresa sacó unos documentos de su bolso. Como tu esposa, tengo derecho a la mitad de tus bienes, incluidas tus acciones de la empresa. Y ella me las vendió a mí, completó Javier. Por un precio muy razonable. Sentí que el mundo se detenía. No puedes hacer eso. Ya lo hice, respondió Teresa. Los papeles se firmaron esta mañana. Con el 30% que ya tenía más el 30% de tus acciones que compré, calculó Javier, ahora tengo el control mayoritario de la empresa. Me dejé caer en el sillón, aturdido. ¿Por qué?
Porque tú y papá siempre me menospreciaron, respondió Javier. Pero ahora les demostraré a todos quién es el verdadero hombre de negocios en la familia. Entonces recordé las últimas palabras de mi padre. Hay algo que debes saber. Me levanté de golpe. Necesito ir a la oficina. ¿Para qué? Se burló Javier. Ya no es tu oficina. Tengo que recoger algunas cosas personales, mentí. Te acompaño, dijo Javier. No confío en ti. En la oficina, mientras Javier me vigilaba, me dirigí directamente a la caja fuerte de papá. Había algo allí, lo presentía. ¿Qué haces?, preguntó Javier, nervioso. Papá me dio la combinación en su lecho de muerte, respondí mientras giraba los números. Dentro había un sobre y un USB con una nota, para ser abierto solo si Javier intenta tomar el control de la empresa. ¿Qué es eso? La voz de Javier tembló mientras miraba el USB en mis manos. No lo sé, respondí honestamente. Pero papá quería que lo viéramos en esta situación específica. Teresa, que nos había seguido a la oficina, intervino. Probablemente no es nada importante. Son papeles viejos. Entonces no les importará que los revise, dije mientras conectaba el USB a mi computadora. La pantalla se iluminó con el rostro de mi padre. Era un video grabado en su oficina, parecía cansado pero decidido. Si están viendo esto, comenzó, significa que Javier ha intentado tomar el control de la empresa. Lo siento, hijo mío, debí decirte esto hace mucho tiempo. Javier se acercó a la pantalla, su rostro pálido. Javier no es mi hijo biológico, continuó mi padre en el video. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué?, susurró Javier. Tu madre tuvo una aventura, explicó mi padre en el video. Cuando me enteré, ella ya estaba embarazada. Decidí criarte como mi propio hijo, y nunca me arrepentí de esa decisión. Te amé como si fueras mío desde el primer momento. Javier se dejó caer en una silla, su rostro una máscara de shock. Pero hay más, continuó mi padre. El hombre con quien tu madre tuvo la aventura, era Ricardo Méndez. El dueño de Construcciones Méndez. Teresa parecía sorprendida. Nuestro mayor competidor. Sí, respondió mi padre en el video. Y hay pruebas de ADN en el sobre que confirman todo. Las hice hacer cuando Ricardo murió hace 5 años, pero nunca tuve el valor de mostrártelas. Abrí el sobre. Efectivamente, contenía pruebas de ADN irrefutables. Javier, continuó mi padre, si estás viendo esto, significa que el resentimiento te llevó a traicionar a tu hermano. Pero hay algo que debes saber, Ricardo te dejó una herencia. Sus abogados tienen instrucciones de contactarte cuando esto salga a la luz. Te dejó el 40% de Construcciones Méndez. Teresa se puso pálida. ¿Qué significa esto para nuestro trato? Significa, dije mientras sacaba otro documento del sobre, que la venta de acciones es nula. Papá incluyó una cláusula en los estatutos de la empresa. Las acciones no pueden ser vendidas a competidores directos o sus herederos. Pero yo no sabía. Comenzó Javier. No importa. Legalmente, eres heredero de nuestro mayor competidor. La venta es inválida. Teresa parecía furiosa. No puedes hacer esto. Ya lo hice, respondí, usando sus propias palabras contra ella. Y hay más. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. Era una conversación entre Teresa y Javier de hace una semana. Una vez que tengamos el control, decía la voz de Teresa, vendemos todo a Construcciones Méndez por debajo del precio de mercado. Nos llevamos una comisión millonaria y dejamos a Daniel sin nada. Conspiración para defraudar a los accionistas, dije mientras detenía la grabación. Un delito bastante serio. Javier se levantó, temblando. Daniel, yo, no sabía lo de Ricardo. Pensé. ¿Pensaste qué? ¿Que papá me favorecía? Él te amó tanto que guardó este secreto toda su vida para protegerte. Las siguientes semanas fueron un torbellino de acontecimientos. Los abogados de Ricardo Méndez contactaron a Javier, confirmando todo lo que mi padre había revelado en el video. No solo heredaba el 40% de Construcciones Méndez, sino también una carta personal de Ricardo. Necesito leerla contigo, me dijo Javier una tarde, su voz quebrada. Por favor. Nos reunimos en mi oficina,
La misma donde todo había explotado semanas atrás. Javier abrió el sobre con manos temblorosas. Querido hijo. Sí, eres mi hijo biológico, aunque Antonio fue tu verdadero padre en todos los sentidos que importan. Te observé crecer desde lejos, orgulloso pero incapaz de reclamarte como mío por respeto al hombre que decidió criarte como suyo. La competencia entre nuestras empresas nunca fue real. Antonio y yo teníamos un acuerdo secreto: mantener la apariencia de rivalidad para evitar que los verdaderos competidores nos destruyeran. Él cuidó de ti, y yo prometí proteger ambas empresas desde las sombras. Te dejo este legado no para crear división, sino para unir lo que siempre debió estar unido. Usa estas acciones sabiamente. Ricardo Méndez. Javier dejó caer la carta. Todo este tiempo, ¿la rivalidad era falsa? Eso explica por qué nunca perdimos un proyecto contra ellos, reflexioné. ¿Y por qué siempre parecían saber cuando necesitábamos ayuda? Mientras tanto, Teresa enfrentaba sus propias consecuencias. La grabación de su conspiración llegó a manos de la junta directiva. Fue acusada de intento de fraude corporativo. Te daré el divorcio, me dijo fríamente durante nuestra última conversación. Pero quiero mi parte. Lo único que obtendrás es lo que dictamine el juez, respondí. Y con los cargos de fraude pendientes, no esperes mucho. La verdadera sorpresa vino cuando los empleados antiguos, aquellos que poseían el 10% de las acciones, se acercaron a mí con una propuesta. Don Daniel, dijo Manuel, el capataz más antiguo. Queremos vender nuestras acciones. Pero no a cualquiera. Queremos vendérselas a don Javier. A mí. Javier parecía sorprendido. ¿Por qué? Porque ustedes son los hijos de don Antonio. Sangre o no, él los crió a ambos. La empresa debe quedar en familia. Esa tarde, Javier y yo tuvimos una larga conversación en la antigua oficina de papá. Lo siento, dijo finalmente. La envidia me cegó. No vi lo que tenía frente a mí. ¿Qué quieres decir? Tenía un padre que me amó tanto que me aceptó como suyo sin condiciones. Un hermano que siempre intentó incluirme en la empresa. Y lo arriesgué todo por resentimiento. Miré el retrato de papá en la pared. Él estaría orgulloso de verte reconocer eso. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Javier. ¿Qué te parece si honramos el legado de ambos padres?, sugerí. Fusionemos las empresas. Construcciones Ruiz Méndez. Tú diriges las operaciones de Méndez, yo las de Ruiz, pero trabajamos juntos. Un año después, nuestra empresa fusionada se convirtió en la más grande del sector. Teresa cumplió una sentencia reducida por cooperar con la investigación. Los empleados antiguos vendieron sus acciones a Javier, quien demostró ser un líder capaz una vez libre del peso del resentimiento. En cuanto a mí, encontré el amor nuevamente con María, mi antigua asistente, quien había sido leal durante toda la crisis. Nos casamos en una ceremonia pequeña, con Javier como mi padrino. En la oficina principal, colgamos 3 retratos: Antonio Ruiz, Ricardo Méndez, y entre ellos, una foto de Javier y yo estrechando manos el día de la fusión. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo Javier un día, mirando los retratos. Necesité descubrir que no era hijo biológico de papá para entender que siempre fui su verdadero hijo. La empresa sigue creciendo, pero más importante, nuestra familia sanó. Porque al final, como papá siempre supo, los lazos más fuertes no son los de sangre, sino los que se forjan con amor, perdón y entendimiento.